Saludos hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello, su servidor. Hoy vamos pues a traerle un punto que es de suma importancia en esta octava parte de la verdad sobre el libro del Apocalipsis, para que podamos entender qué fue lo que pasó con los tres emperadores, o la bestia, o los demonios, o el 666, estas tres bestias que nos presenta incluso aquí el Apocalipsis. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cómo ellos murieron? Decimos, mire, que si la Iglesia Católica fue perseguida por los emperadores y reyes, hoy somos atacados, difamados y calumniados por los grupos sectarios, creados por hombres que nunca pusieron un pie en la Iglesia. Además, todos los católicos sabemos que muchos utilizan el libro del Apocalipsis para conveniencia personal. ¿Cuánto hemos sufrido los católicos? Primeramente en la Edad Media por los emperadores y reyes y la persecución constante que tuvieron sobre que tuvieron sobre nosotros. Le repito que desde el instante que Cristo creó la Iglesia hemos tenido duras persecuciones. Esta explicación solo se puede comparar con la persecución tenaz que tuvo Hitler contra la religión judía. La diferencia está en que Hitler persiguió, torturó y asesinó a los judíos durante un corto tiempo. Sin embargo, escuchen bien, la Iglesia Católica fue perseguida durante 350 años. Ya habíamos informado esta persecución tan tenaz que los generales de Nerón, Vespasiano y Domiciano tenían a los obispos, presbíteros y diáconos y laicos. Cuando los atrapaban, eran lanzados gigantescos calderos, casi repletos de manteca de cerdo. Lo vestían con su vestimenta de sacerdotes, con su vestimenta de obispos y con todas sus vestimentas, y eran lanzados en esos gigantescos calderos que mandaron a preparar. No Nerón, que Nerón no hacía estos asesinatos, sino Vespasiano y Domiciano. Entonces, miren, el exegeta Pauletti nos decía que por respeto a los reglamentos del YouTube y de otro medio, no podemos definir cómo eran asesinados los niños y niñas de padres católicos. Les exhorto a ustedes, se hagan solo una idea de estas matanzas. Es la causa por la que Juan escribe el Apocalipsis con un género apocalíptico. Es decir, una manera de escribir que los guardias romanos y los emperadores no podían entender. Hoy todavía muchos no pueden entender el libro porque lo leen al pie de la letra y convierten el mensaje en un desastre total. Por ejemplo, escuché a un pastor pentecostal decir que los dragones existían anteriormente, y si lo encontramos en el Apocalipsis es porque existieron. Mira, una información totalmente extraviada, porque los dragones son mitos utilizados por Juan para que no se den cuenta las informaciones que él le estaba enviando a los cristianos. Y así aparecen muchos diciendo que eso es verdad, que los dragones antes existían, porque los pastores pentecostales y los pastores de otras religiones se lo están enseñando. Entonces, confunden entonces la palabra de Dios. Entonces, decimos que la palabra que nos dice Jesús, si un ciego guía a otro ciego, no caerán los dos en el mismo hoyo. Y lo que está escrito es así como sucedió, y continuó diciendo: la Biblia es la palabra de Dios del 7 Pentecostal y yo creo en ella tal como está escrita. Eso es lo que decía. No quise seguir dialogando con este señor porque él nunca va a entender que Juan escribió el libro del Apocalipsis para que lo interpretemos, y que los dragones, vuelvo y repito, nunca han existido, que son de la mitología griega y que son un mito. Conclusión: Juan usa el nombre de este animal mitológico dentro del contexto bíblico para que no descubran lo que él está escribiendo.
Además de eso, nos hacemos la pregunta: ¿cómo mueren los tres emperadores que nos presenta la historia universal y que además nos presenta todo el libro del Apocalipsis? Si se encuentran escépticos de lo que estamos afirmando, váyase directamente al libro, al Apocalipsis 11:14 y Apocalipsis 17:9. Vamos a leerlo. Apocalipsis 11:14. Vamos a ver lo que nos dice el Apocalipsis 11:14. El segundo, ay, ya pasó. El tercero está para llegar enseguida. Aquí está mencionando los tres emperadores. Repito bien lo que dice en el Apocalipsis 11, en el Apocalipsis 11, sí, 11:14. El segundo, ay, ya pasó. Es decir, ya Nerón había muerto. Y el segundo también. El tercero está para llegar enseguida, dice la lectura. Y Apocalipsis 17:9, vamos a ver lo que también nos dice. En el Apocalipsis 17:9, Apocalipsis 17:9, vamos a ver lo que nos dice. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre que la mujer está sentada y son también 7 reyes. Se está refiriendo entonces aquí a los 7 cabezas que tuvieron Nerón y Vespasiano. Es decir, eran los senadores. Esas son las 7 cabezas. Bien, entonces por eso es que hay que saber interpretar. Aquí nos dice claramente que los cabezas que nos presenta el libro, vuelvo y repito, eran los senadores que apoyaron los asesinatos a los cristianos católicos. En el capítulo 13, ahí se encontrará la mención de los 3 asesinos que dieron cabida al edicto creado por Nerón. Por ejemplo, en el versículo 2 y 3, vamos a leer el versículo 2 y 3 del capítulo 13. Vamos a leer del capítulo 13, el 2 y el 3. Dice: la bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como lo de un oso y su boca como la de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. ¿A quién se lo entregó? Se lo entregó entonces Nerón a Vespasiano. Le entrega entonces a Vespasiano. Él le entrega el poder, dice el texto. Le entrega el poder a Vespasiano. Entonces, seguimos leyendo el texto para que ustedes vean cómo nos encontramos en el versículo 4. Se presenta entonces a Vespasiano también en ese momento. Pero en el versículo 11 se encuentra a Domiciano. Escuchen bien. En el versículo 11 se encuentra a Domiciano. Recordemos que el apóstol le llama bestias, o dragones, o Satanás, o diablos, o declararlo con el número 666, que es un número imperfecto en las Sagradas Escrituras. Recordamos que estos emperadores son mencionados en este capítulo mesoneramente. Lo menciona los 3 en este capítulo 13, lo menciona los 3, porque el apóstol lo menciona en todo el Apocalipsis, pero aquí entonces lo pone cimentado de manera así rapidita a los 3, a lo cual considera como homicida o verdugo. Tenemos, para que ustedes puedan darse cuenta que por eso, señores, es que hay que estudiar la historia universal para tú poder captar, y lo he dicho más de 500,000 veces, tú tienes que estudiar la historia universal para poder entender el Apocalipsis, porque si no, tú no lo vas a entender de ninguna manera.
Tenemos dos historiadores que hacen mención a las torturas y asesinatos cometidos por estos emperadores. Sus nombres son Plinio y Adriano Marcelino, que menciona a los tres emperadores. Pues estos dos historiadores coinciden en que estos dos hombres con tantos asesinatos cometidos no podían morir tranquilos y menos en paz. Vamos a ver cómo mueren estos tres emperadores. Es decir, son mencionados tanto dentro del mismo Apocalipsis, si tú lo lees como debe ser, claro está, y sabe también interpretarlo, y sabe también profundizarlo, porque el libro del Apocalipsis también es para tú profundizarlo. Entonces, vamos a ver entonces lo que también nos dicen dentro, con relación a lo que es el libro del Apocalipsis, sobre lo que nos dice Plinio y nos dice también Adriano Marcelino, que eran dos historiadores de esa época. Pues bien, vuelvo y repito que estos dos historiadores coinciden en que estos hombres con tantos asesinatos cometidos no podían morir tranquilos y menos en paz. Veamos, el primero es Nerón. De las tres bestias que se nos presenta, el primero es Nerón. Recordemos que Nerón es el creador del edicto de asesinar a tantos inocentes. Recordemos además que esta bestia mandó a matar, escuchen bien, a su propia madre. Nerón mandó a matar a su propia madre, llamada Agripina. Esto fue en el año 54 después de Cristo. Esto nos lo da a conocer también la historia universal. Por tal motivo, no tenía su conciencia tranquila. Nerón vivía inquieto, vivía con preocupaciones. Al fin el historiador Adriano Marcelino, y lo confirma después la Iglesia Católica, la historia de la Iglesia Católica, que este señor terminó haciéndose el harakiri. Nerón gobernó asesinando personas inocentes desde el año 54 después de Cristo hasta el año 68 después de Cristo. Si todo este tiempo él duró asesinando personas. Se consideraba Nerón como una persona un poquito desajuiciada, es decir, loco, demente. Bien, el segundo dragón o asesino o diablo o Satanás o el número 6 era Vespasiano. Este tomó el puesto de Nerón y continuó matando a los cristianos católicos. El historiador Plinio nos informa en sus escritos que era tan grande la ambición de Tito, su hijo mayor, que le dio a tomar un té envenenado a su padre. Esta bestia terminó deshidratada y, según las informaciones del historiador, murió similar a una calavera por la pérdida de líquido en su cuerpo. Este emperador o bestia, o el número 6, muere el 23 de junio del año 79. Duró justamente 10 años gobernando sin misericordia. Recordemos que Vespasiano mandó construir el Coliseo Romano. Ese que tenemos ahora en la actualidad allá en Roma. Ese Coliseo lo mandó a construir Vespasiano. Vespasiano lo construyó para ubicar un lugar específico de diversión, pero más aún para matar a todos aquellos acusados del cristianismo o todo aquel que se considerara su enemigo. El Coliseo se ha remodelado un sinnúmero de ocasiones, es decir, unas 40 veces. Pero es el mismo Coliseo que mandó construir esta bestia. Tercero, Domiciano. Aquí hay mucha tela que cortar. La historia de la Iglesia Católica nos informa que fue la bestia más asesina y cruel de todas. Es uno de los números 666 que nos presenta el Apocalipsis. Asesinaba a sus mejores amigos con una sonrisa, pero despiadadamente le sacaba las vísceras. Todos los cristianos que huían a otro pueblo eran perseguidos y asesinados. Miren, este emperador le confiaba de todo y ultimaba, mataba por gusto. La historia nos confirma que este demonio tenía cambio de personalidad. Se dice que hoy se mostraba cariñoso, afectuoso, con su esposa, con sus amigos, con todas las personas que le rodeaban. Y
con una sonrisa le mostraba ese afecto y ese cariño. Pero al día siguiente le invitaba a compartir, a almorzar, a pasear por la ciudad y se le mostraba como su mejor amigo. Pero en pleno almuerzo se levantaba y con su espada le abría el estómago y le sacaba la víscera. Luego decía sin mucho dolor: llévense a este traidor de mi vista y entiérrenlo. Para que ustedes puedan ver un poquito porque Juan no queda solamente pautas. Vean por favor en el Apocalipsis 13:14. Ustedes puedan ver un poquito la actitud de este emperador. ¿Cómo actuaba él? Con sarcasmo, con hipocresía. Cuando se reunían en el Coliseo, tenía una gran cantidad de vigilantes secretos, es decir, personas que estaban observando a los feligreses que iban a ver los espectáculos. Lo que en el gentío vivían observando el comportamiento de los observadores. Y escuchen bien, si alguno no hacía algarabía o gritaba de júbilo, era levantado por estos guardias secretos y se presentaba al general que dirigía el fatídico espectáculo. Este daba órdenes de que se incluyera entre los que iban a ser torturados y asesinados. El historiador, escuchen bien, el historiador Adriano Marcelino informa que estos espectáculos, en vez de disminuir el grupo religioso católico, crecían en cantidad, en oración, y sus integrantes se mantenían siempre firmes. Esto hizo enfurecer aún más a Domiciano, haciendo crecer su odio hacia los católicos, y las torturas y los asesinatos aumentaron en número. Se dice que mató a más de 500 en un día, y también los que bajaban que estaban sentados en la plataforma, lo bajaban y también lo asesinaban junto con los que estaban debajo. Entonces se incluían también a los niños de todas las edades. Su fiesta de diversión era la lucha entre gladiadores y la matanza a los cristianos católicos. Para eso era el Coliseo. Le gustaba las torturas y luego los hacía morir calcinados o atravesados por las lanzas. Era el principal dragón de la historia. Su cabeza, como nos presenta el libro, eran sus senadores. Ver Apocalipsis 13:1. Es muy doloroso ver cómo estos tres emperadores usaban de su poder. Y cuando un cabeza de estos emperadores se negaba a cumplir el edicto o la matanza que se iba a realizar, entonces Domiciano lo mataba con sus propias manos. Y así entonces es lo que nos presenta el libro del Apocalipsis, combinado lo que es el Apocalipsis con la historia universal y las Sagradas Escrituras. Entonces, en el capítulo 13, del 14 al 15, y que el historiador Plinio nos confirma en sus escritos históricos, Domiciano salió personalmente a hacerle frente a los hermanos. En esta batalla, Domiciano es herido de muerte, con una flecha clavada en el pecho. Entonces busquen por favor en el capítulo 13 del 14 aquí al 15. Ahora bien, de regreso a Roma, cuando iba de regreso, juntándose las hierbas que se encontraban en el camino para regresar a Roma, entonces se recupera de esa herida grave que tuvo. Podemos encontrar esto, por ejemplo, en el Apocalipsis 14:12. Al llegar a Roma, notó el incremento grande de los cristianos, y al fin el historiador Plinio, que al llegar a Roma se encuentra con que los cristianos, en vez de disminuir, los cristianos católicos que lo está, habían crecido. Y desde el púlpito de su palacio lanzó su discurso afirmando que el único Dios es Él y que no se debe adorar a ese Jesús nazareno, a ese Jesús de Nazaret.
a ese muerto. Desde ahora, afirmaba Domiciano, todo aquel que no se postre ante mí será castigado con el peso de la ley. En lo adelante, ya nadie podía mirar a Domiciano de frente, porque la ley lo impedía, porque era un dios. Poco tiempo después, como no salía mucho al pueblo a caminar, el pueblo de Roma a caminar, se hace construir una estatua para que se postren frente a ella. Ustedes van a encontrar este texto en el Apocalipsis 13, del 15 y 18. Pero también lo van a encontrar en el Apocalipsis 13, del 7 al 8. En el año 95 después de Cristo, Domiciano amenazó a su propia esposa con quitarle la vida. La mujer tenía pánico, pero como dice el refrán, cuando amenaces a una mujer, decídete, y si no cumple con dicha amenaza, pagará las consecuencias de tu insolvencia. Esta mujer planeó, como él pensaba quitarla, la amenazó constantemente, entonces ella dijo, bueno, me quiere matar, entonces yo voy a planear tu muerte. Entonces, ella planeó, la mujer de Domiciano, la idea de quitar del medio a su querido esposo. Preparó un plan de ataque contra el único amigo fiel de Domiciano. Su nombre era Estéfanos. Estéfanos era muy íntimo de Domiciano, pero tenía temor a Domiciano. Y se dice que creció junto a Domiciano comiendo del mismo pan, del mismo plato. Y para poder asesinar a su gran amigo Domiciano, Estéfanos fingió que se le había roto un brazo y él lo enyesó, el brazo izquierdo. Pero debajo del yeso, oigan bien, debajo del yeso permaneció por unos 15 días con una daga. Y como podía entrar al dormitorio de Domiciano, mientras dormía, fue apuñalado por este más de 15 veces en todo el cuerpo. La esposa que se encontraba en ese momento ahí, le dijo a Estéfanos, gracias por matar a ese desgraciado. Y Domiciano muere al instante. Esta es la historia de los 3 emperadores. Los 3 mueren cruelmente, fatalmente, podríamos decir. Pero recuerden bien que el que a hierro mata, terminen ustedes la frase. Porque cuando tú matas a un ser humano, más a los inocentes, como eran los cristianos católicos en esa época, lamentablemente, tú vas a pagar la consecuencia, porque Dios no se olvida de sus hijos. A bien y no midió a quién. Pero si haces el mal, el diablo está contigo y te va a acompañar. Y el diablo te va a llevar donde él quiere. Es la idea. Yo pido por favor a ustedes que ustedes profundicen más sobre Domiciano, sobre Nerón y sobre Vespasiano. Las 3 bestias que lo presenta con el número 666. O la bestia, o dragón, o diablo, o Satanás. Lo único que sabemos es que en ningún momento, Juan, como último discípulo que quedaba allá, menciona a esta persona con un buen nombre. Los nombres que le da son fatídicos, son de fatalidad. Y así mueren los 3 emperadores. Que Dios pues nos bendiga a todos y a todas, y que Dios les siga acompañando, y que ustedes pues pueden seguir viéndome en estos textos que les estoy presentando. Vamos a presentar ya próximamente sobre la cultura africana y la intercesión de la Virgen María en estas culturas. Esto es muy importante, pero también vamos a presentar otro tema que es de suma importancia. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Otro tema también que vamos a presentarle a ustedes. Y hay mucho más por ahí, viene mucho más. Tú inscríbete en mi YouTube
y vas a conocer muchas cosas que tal vez tú no sabías, pero si las sabías, entonces te estamos refrescando la memoria. Y si no se la sabía, pues tú le das gracias a Dios y me da gracias a mí, que te lo estoy dando a conocer. Que Dios le bendiga a todos y a todas. Bendiciones.